que es un gozo el que estemos compartiendo todos juntos en un mismo sentir este maravilloso día, el día del Señor. Y quiero pedirles que ahí en sus asientos me acompañen en oración para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, Padre eterno, Dios de grandes misericordia, Dios omnipotente, todopoderoso, Dios de inmensa sabiduría y de mucha gracia, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos reunirnos aquí, una pequeña porción de tu pueblo, Señor, con la intención de darle a ti toda la gloria y toda la honra. Oh Santo Espíritu de Dios, te pido que nos permitas regocijarnos y que nos ilumines tu preciosa palabra en esta noche, Espíritu de Dios, que nos confrontes, que nos consueles, que sanes, mueva con poder, oh Santo Espíritu de Dios, en medio de la congregación de tus santos. Y te ruego que nos ayudes a estar atentos, a celebrar este tu día, Señor, entrando aquí en tu presencia con acciones de gracia, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, familia, quiero darles una vez más la bienvenida a todos. De verdad que mi corazón se llena de gozo al verlos a todos reunidos, ver a los hermanos de San Onofre, ver a los hermanos de Cincelejo, de Bonanza y de Ovejas, aquí todos reunidos como una sola familia. De verdad que es de mucho gozo. Y en el día de hoy les he traído un sermón que lleva por título De la gloria al pesebre. De la gloria al pesebre. Y nuestro texto de estudio es Juan, capítulo 1, del verso 1 al verso 5. Juan, capítulo 1, del verso 1 al verso 5. Y como todos saben, estamos aquí en diciembre, una época donde nuestro país, todas las ciudades están iluminadas, ¿cierto que sí? Y a muchos de nosotros nos gusta ir a ver los parques alumbrados con figuras, ¿cierto que sí? Usted va por el centro y encuentra unas figuras alumbradas, llega a los centros comerciales y encuentra también figuras. Hay mucha iluminación en esta época. Lo interesante de esto es que cada vez veo que tiene poco o nada que ver toda esta decoración con la verdad que se celebra. Abundan los Papá Noel, ¿cierto que sí? Abundan los renos, los duendecillos, las estrellas, faroles, velas, botones, campanas. ¿Qué más se me escapa por ahí? Muñecos de nieve. Hermanos, ¿usted tiene uno en su casa? Todas estas figuras y demás que supuestamente representan la Navidad. Y de hecho, si tú le preguntas a una persona, va caminando por la calle y le pregunta, mire, ¿qué es la Navidad? Y puede que la persona te responda, bueno, el buñuelo. Si le preguntas a un niño, te responde y te dice, son regalos. Es una época donde está regalos. Pero si le preguntas al papá de la familia, dice, esa es la época donde más gasto plata, ¿cierto que sí? Por lo general. Pero Navidad, mis hermanos, es mucho más que eso. Y quizás la mayoría respondería, bueno, esta es la época en la que celebramos el nacimiento del Señor Jesús. Porque se supone que eso es lo que se está celebrando para esta época, porque Navidad significa nacimiento. Y se supone que en esta fecha se supone que es en la fecha en la cual nació nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta que radica aquí, que quiero que meditemos un poco, es, a través de todas estas luces y todas estas cosas que ven, ¿ustedes ven a Cristo en esas figuras? O mejor aún,
¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Jesús en medio de todas esas luces, en medio de todas esas decoraciones que nosotros vemos? ¿En dónde está Cristo en medio de la reunión familiar que hacemos? Bueno, creo que sin duda Satanás aquí tiene algo que ver. Satanás tiene algo que ver aquí. Satanás nos llenó de una serie de cosas sin sentido con el simplemente hecho de empañar y de que no veamos la gloriosa verdad de que el Hijo de Dios vino al mundo. Y esa es la verdad que esconde la Navidad. Y es una verdad gloriosa, mis hermanos. Una verdad que ocurrió en Belén, en un pesebre, en el seno de una familia que fue visitada por quienes, a ver, por pastores, por ángeles, que fueron guiados por estrellas y por voz de ángeles. Y esta tarde quiero recordarles esta gloriosa verdad, para que hagan de la Navidad una celebración real, verdadera, no una celebración tonta y sin sentido, porque no estamos para perder el tiempo en esas cosas, no estamos. Los días son malos, ¿cierto que sí? Así que vale más que nosotros rindamos el tiempo. Ahora bien, aunque en Navidad hay muchos personajes que aparecen en escena, quiero que en el día de hoy veamos la Navidad desde la perspectiva de Juan. Y lo interesante es que en esta perspectiva, en este evangelio como Juan nos cuenta la Navidad, aquí usted no escucha a Belén, aquí usted no escucha a pastores, ni a José, ni a María, ni reyes que vienen del oriente, nada de eso, ni ángeles, ni estrellas. ¿Y usted se imagina una Navidad contada sin estos elementos? ¿Usted se la puede imaginar? Una Navidad que no tuviera pesebres, que no tuviera reyes del oriente, que no tuviera pastores, arbolitos, estrellas y luces. ¿Tendría algún sentido celebrar una Navidad así? ¿Qué piensa usted? ¿Tendría algún sentido? ¿Qué tal una Navidad sin su familia, sin su ser querido? ¿Qué tal? ¿Tendría sentido celebrar la Navidad? ¿Qué tal una Navidad sin regalos? ¿Qué tal una Navidad sin comida? ¿Tendría sentido celebrar la Navidad, mis hermanos? Bueno, Juan en su Evangelio nos cuenta esta historia de Navidad obviando todas esas realidades y nos muestra una verdad gloriosa. Una verdad gloriosa, mis hermanos, nos muestra a Dios en gloria, viniendo a los hombres. Porque para Juan la Navidad no comienza en un pesebre, para Juan la Navidad comienza en la gloria, en la gloria. Y es la gran noticia que nosotros debemos celebrar en Navidad. Es una realidad que Cristo se hizo hombre y vino, dejó su morada en el cielo y vino a este mundo. Y esa es la realidad que nosotros debemos de abordar y que deberíamos de celebrar y regocijarnos con gozo. Esa es la verdadera Navidad. Y yo sé que muchos estarán en Navidad sin sus familias, sin su ser querido, lo sé, pero mi hermano, quiero que tengas algo en cuenta, que a partir de hoy entiendas que no quiero que te pongas nostálgico, jamás, jamás, aunque te falte todo en la vida, mi hermano, espero que no te pongas nostálgico y puedas celebrar la Navidad. Porque la Navidad es esperanza en medio de cualquier circunstancia. La Navidad es gozo a pesar de la tribulación. La Navidad nos recuerda que el Verbo se hizo carne. Y mi hermano, espero que me escuches, si tienes al Verbo, lo tienes absolutamente todo. Todo. Todo lo tienes. Y ese es el propósito de Juan al
contarnos esta historia de Navidad. Él nos habla de su propósito en Juan 20:31 cuando dice: estas cosas se han escrito para que veáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito por lo cual Juan nos cuenta esa historia de Navidad. Así que esta historia de Navidad nos provee esperanza, nos provee vida eterna. Es una historia para alentar nuestra fe, familia, a pesar de cualquier circunstancia. Así que es una historia que nos debe llenar de regocijo, más allá de cualquier regalo, más allá de cualquier luz y de cualquier adorno, de cualquier comida y de cualquier reunión familiar. Esta es una historia por la cual nosotros debemos de darle gracias al Señor. Es la historia de Navidad. Así que de manera que para este sermón de hoy veremos en primer lugar 2 puntos sencillos. Primero vamos a ver esa historia de Navidad y lo segundo que vamos a ver es lo que implica esa historia de Navidad para nuestras vidas. Así que primeramente la historia de Navidad, y como toda gran historia, el personaje principal de esa historia de Navidad es ¿quién? Es Cristo. Es Cristo. ¿Y su historia comienza en dónde? ¿En un pesebre? No, mis hermanos. En gloria. En gloria. Porque Jesús es el Hijo del Dios eterno. Jesús es Dios. Jesús es el Dios trascendente, el Dios omnisciente, el Dios todopoderoso, inmutable y eterno, que vino y se hizo hombre por amor a ti y por amor a mí. Y quiero pedirles que me acompañen en sus Biblias a Juan, capítulo 1, verso 1 al verso 5. Y quiero pedirles que se coloquen sobre sus pies para leer la palabra del Señor en señal de reverencia. Juan, capítulo 1, del verso 1 al verso 5. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pueden tomar sus asientos. Dicen los eruditos bíblicos que el Evangelio de Juan es un evangelio que está enfocado hacia los gentiles y hacia los judíos. Pastor, ¿qué es gentil? Gentil es todo aquel que no era judío. Así de fácil, sencillo. Entonces ellos dicen que Juan no explica mucho esa palabra verbo que encontramos ahí, que en griego todos conocemos que es logo, porque él entiende que los griegos, una persona que no era judía, cuando leía esa porción de su escritura, ellos entendían que era el logo, tenían una idea, por así decirlo. Y los judíos también tenían una idea de qué era el logo. Y primeramente para los griegos antiguos, el logos que vemos ahí, el verbo, la palabra que vemos ahí, era como una fuerza activa que dio forma y sentido al universo, como una inteligencia detrás de todas las cosas. Para ellos era como una cosa allí, una energía allí que hacía cosas chéveres, que creaba el mundo y muchas cosas más, pero no que era una persona. Y Juan cambió abruptamente esta idea y le dijo que el logo sí era personal, sí era una persona real, una persona eterna. Y agrega algo muy importante: estaba con Dios desde el principio, y ese Logos era Dios. Y esta persona, este Logo, creó todo lo que hay. Ahora, en el caso de los judíos, la palabra Logos para ellos era prácticamente Dios revelándose a sí mismo como la fuente de toda sabiduría. Dice el libro de Proverbios 8,
En los versos 27 al 30, leo para ustedes, dice: cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando la fuente del abismo se afirmaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. En ese orden de ideas, el logo para los judíos era un ser personal que creó los cielos y que creó la tierra, y que se reveló a ellos a través de su palabra. Así dice el Salmo 33:6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que de hecho, para un judío, el lobo era un ser vivo, verdadero, que le habló a su padre. Por eso entendemos en el Nuevo Testamento que encontramos muchas veces la palabra o la frase: la palabra de Dios vino a tal profeta. Y a través de esa palabra ellos entendían la naturaleza, la persona de Dios, la voluntad y la verdad que Dios revelaba siempre en su palabra. Entonces, para los judíos, el lobo era la revelación de Dios mismo. De hecho, Juan, ahí mismo, en el verso 14, nos dice que ese lobo estaba con Dios, se hizo carne. Y el libro de Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice que en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mis hermanos, ese lobo es Cristo. Es Cristo. Jesús es el lobo. Él es la manifestación gloriosa del Dios eterno. Él es el Dios eterno manifestado en carne. Y ahora nos habla a nosotros a través de su palabra en un tiempo en que estuvo encarnado y habló con los judíos. Eso es algo sorprendente. Sorprendente. Interesante es que Jesús es plenamente Dios y a la vez es plenamente hombre. Y Juan nos describe aquí unos detalles importantes acerca de ese verbo, acerca de ese que nació en Belén. Juan nos deja unos detalles sumamente importantes, unas características que destacan y exaltan que Jesús es Dios. En Juan 1:1 nosotros leemos que Jesús era preexistente, coexistente y autoexistente, y además que es el resplandor de todo. Es la vida. Pastor, ¿cómo así que preexistente, coexistente y autoexistente? ¿Eso qué es? Bueno, cada uno de estos lo vamos a ver a detalle. Primeramente, ¿qué es preexistente? Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí Juan tiene en mente un versículo que todos conocemos. ¿Qué versículo tiene Juan en mente? Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si analizas el texto te das cuenta que Juan no está diciendo que esa palabra vino a ser. No, Juan nos está diciendo que esa palabra ya existía. Jamás hubo un tiempo en que Jesús vino a existir, porque ya existía en toda la eternidad con Dios y el Padre. El mismo Juan nos deja registrado esto a través del testimonio de Juan el Bautista, en Juan 1:15, cuando dice: y Juan dio testimonio de él, que Juan el Bautista, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Juan está dejando claro aquí
que Jesús ya existía. Y se lo está diciendo a unos humanos, a unos griegos y a unos judíos, que Jesús es Dios. Es esa idea que ellos tienen del lobo, ese era el que vino y se hizo hombre. El mismo Cristo también nos presenta evidencia de esto, Juan 17, cuando dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí está claro, pastor, que es preexistencia, existir antes de todo lo creado. Es eso. ¿Y quién existía antes de todo lo creado? Dios. Dios, solo Dios. Por lo tanto, Jesús no hace parte de la creación, porque Él está por encima de todas las cosas creadas. Él es antes de tiempo, Él es eterno, Él es el eterno Dios. Y aquí los testigos de Jehová tienen un gran problema con esto. Fuerte. Porque ellos niegan la deidad de Cristo. Y no es una idea que nació nueva en el siglo XIX, no, eso ya venía discutido desde mucho antes, del siglo 300, ya se había declarado esto como una herejía. Porque ellos dicen que Juan dice que el verbo era un Dios. En su versión ellos traducen como el verbo era un Dios. Y su argumento es porque Juan no usa el artículo él, el Dios. Pero si Juan dijera que Jesús era el Dios, prácticamente nos estuviera dando a entender como si hubiera el Dios este y el Dios este. Y no es así. Juan no quiere decirnos que hay más de un Dios. Así que él no escribe que Jesús era un Dios, sino dice que Jesús es Dios. Es Dios. De la misma sustancia, de la misma esencia con el Padre. Una persona diferente, pero con la misma deidad. De hecho, Juan describe más adelante, en la confesión de Tomás, cuando vemos en Juan 20, 28, dice: entonces Tomás respondió y le dijo, ¿se acuerdan del episodio de coloca las manos para que vean? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Tomás, cuando ves aquí escrito, Tomás dice: Señor mío y Dios mío, porque él entiende que Jesús era de la misma sustancia del Padre, como dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Entonces Jesús no es otro Dios, no es un ángel creado, no es una criatura por allá encima de todas. Jesús es preexistente. Él es Dios. Él existía desde antes, Tampoco es un ser inferior al Padre, porque son iguales en deidad. Son diferentes, pero iguales en deidad. Colosenses 1:17 dice, para concluir esta parte: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora bien, el que nació en Belén no solamente era preexistente, o sea, no solamente existía desde antes de la creación de todo, sino que era también coexistente. Pastor, coexistente, ¿cómo así? Coexistente, ¿cómo así? Existía con Dios. Dice Juan 1, en el verso 2, este era o este estaba en el principio ¿con quién? Con Dios. Eso es lo que quiere decir. Jesús es coexistente con el Padre. Jesús desde la eternidad disfrutaba de una eterna comunión íntima en amor con su Padre. Eran uno. Y Juan nos habla, Lucas nos habla acerca de esto en ellos, en Lucas 3:22, y dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vi una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús es el eterno amado, el eterno deleite del Padre. Juan también nos dice: porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificado
y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él coexistía con el Padre. Así que allí, donde estuvo el Padre desde toda la eternidad, estuvo también el Verbo, Dios el Hijo, con igual gloria y con igual deidad, igual poder eterno. Aquí tenemos un resumen de la gloriosa historia de Navidad, porque quien entró al mundo es el Dios Hijo. El Dios Hijo fue el que entró al mundo, quien estaba antes de todo en el seno del Padre, que era preexistente y coexistente con Dios, quien disfrutaba de un amor eterno con su Padre y de una gloria sin igual. Y con ese mismo amor vino, se hizo hombre por amor a ti y por amor a mí. Por eso es que esto es un amor que nosotros no vamos a entender. ¿Cómo es que Dios ama a una multitud de pecadores que le odiaban y no querían saber absolutamente nada de Él? ¿Cómo es que ahora esos pecadores son llamados hijos de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Por Él, por el Hijo, por el Eterno, que estaba en el seno del Padre y condescendió a venir a humillarse, a hacerse hombre para salvarte a ti y para salvarme a mí. Esto es un amor incomprensible, hermano. Un amor incomprensible y también incomparable. Pero hay más. Este verbo que era preexistente, coexistente, también es autoexistente. Y dice Juan en los versos 3 y 4, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que si en Él estaba la vida, Él es quien dio vida a todo lo que existe. El Verbo, Cristo. Si Él es el que dio vida a todo lo que existe, Él es el que trajo todo a la existencia. Tú existes porque Cristo te dio vida. Esa vida que tú tienes no es tuya, es de Él. Por eso todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que mires, todo lo que veas, le tienes que dar cuenta a Dios. Todo lo que hagas con tu vida, le tienes que dar cuenta a Cristo. Y es interesante que Juan dice, en Él estaba la vida. No dice, y Él recibió la vida. Él es la vida. Él es quien da vida a todo lo que tú ves, que se mueve, que respira, todo eso. Cristo. ¿Quieres una evidencia de que Dios existe? Mira todo lo que te rodea, que se mueva, que tenga vida. Es creación de Dios. Esto es lo que los teólogos llaman la señal de Dios, que no nos gusta mucho. No nos gusta mucho. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que Dios es autoexistente, no necesita ni de mí para existir. Y no nos gusta. No nos gusta, ¿cierto que sí? Porque nosotros queremos hacer el gol y celebrarlo y que Dios lo acabó. ¿Cierto que sí? Pero no, no. Dios es autoexistente, sin causa, es eterno. Quiere decir que cuando se creó todo ya Dios existía. Por sus propios medios. Tú y yo no podemos hacer eso. Tú y yo dependemos de Él en absolutamente todo. En todo. Todo. Por eso nosotros debemos darle la gloria al Señor. Porque en Él vivimos, como lo dice Hechos 17, porque en Él vivimos y nos movemos y somos en Él. O sea que sin Cristo no eres nada. Eres una mera criatura allí. Con Cristo, mi hermano, somos. Con Cristo somos. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él también morimos. Porque para nosotros vivir y morir es ganancia. Es ganancia si estamos
Jesús y por eso todo lo que le hacemos, si comemos, si bebemos, todo le tenemos que dar gracias a ¿quién? A Dios. A Dios. Ahora, algo más que nos sigue diciendo Juan es que este verbo preexistente, coexistente y autoexistente, Hijo de Dios, también es luminoso, radiante, refulgente. Mírenlo como lo dice el verso 4 al 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. ¿Sí ves? La vida está descrita aquí como la luz de los hombres. ¿Y la luz de un mundo? Sí. Sí. Así que nadie tiene excusa para decir que Dios no existe. Porque Jesús es la luz que manifiesta la vida de Dios. Y Juan está diciendo entonces que si quieres ver a Dios, Juan está diciendo que si quieres conocer a Dios, que si quieres tener una relación con Dios, que si quieres entender a Dios, solo hay una manera y es solo Cristo. Cristo. No hay más, familia. Solo Cristo. Solo en Cristo es el camino, es la verdad y la vida para llegar al Padre. No hay más. No hay más, no hay muchas maneras, hay una sola manera y solo Cristo. Solo Cristo. Él es el resplandeciente verbo que vino a brillar en medio de las tinieblas. Él es esa luz que te sacó de esa oscuridad y te trajo a su luz. Y por eso tú ahora ves y entiendes. Pero es porque fuiste iluminado. ¿No entiendes por qué Juan dice en Juan 1:18 a Dios nadie le vio jamás? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es quien le ha dado a conocer. Sin Cristo no puede conocer a Dios. La revelación natural solamente te dice que Dios existe. Pastor, ¿qué revelación natural? Toda la naturaleza que tú ves a tu alrededor. El cielo, la luna, las estrellas, el sol. Esa revelación solamente te dice, hay un Dios. Hay un Dios. Y a nosotros, sus hijos, nos ha sido revelada la revelación especial, las Escrituras, que dice que necesitamos un Dios, sino un Salvador. Un Salvador. Entonces, Jesús es quien da a conocer al Padre. Y la pregunta es, ¿cómo le da a conocer? ¿Cómo? ¿Cómo le da a conocer? A través de la creación, esa es una, lo acabamos de decir. Colosenses 1:16-17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él que subsisten. Subsisten. Y esa luz vive. Esa luz es clara. Cualquier persona en este mundo que vea el sol sabe que Dios existe, porque Dios se lo escribió ahí en su conciencia. Y Romanos 1:9 dice, porque lo invisible de Él les es manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles mediante las cosas hechas, mediante la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Todo el árbol, los árboles que tú ves, las plantas que riegan, le dicen a todo hombre que la luz vino y que Dios existe. Y nadie tiene excusa para decir que Dios no existe, porque se les presentó así, en gran manera. ¿No has visto cómo brilla el sol en estos días? ¿No has visto? Brilla bastante. Bueno, ese calor que siente debe decir que Dios existe. Que Dios existe. El problema no está en la luz, sino en las tinieblas, en nosotros que le damos la espalda a Dios. Pero el mensaje de la creación es claro. Existe un Dios todopoderoso, soberano, y que todos los hombres le deben su existencia y que todos los hombres le deben de agradecer
y servir y obedecer. Y obedecer. Entonces, el resplandeciente Hijo de Dios que iluminó con su gloriosa obra la creación, el mundo, dice Juan en 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Y por qué no le conoció? Dice Juan. ¿Cuál es la razón que da Juan? Porque amaron más las tinieblas que qué cosa, que la luz. ¿Qué es la luz? Dios se manifestó de muchas formas. Se ha venido manifestando y se está manifestando. Cogió un hombre allá en de los Caldeos llamado Abraham, sacó su pueblo de Egipto. Después, cuando estaban en el desierto, que hizo el Señor, les dijo: creen un tabernáculo, y si están preocupados por estar en el desierto, no se preocupen, que yo estaré allí con una nube sobre el tabernáculo. Pero ahora, de una manera más gloriosa, un tiempo después, el Señor se hizo hombre, hizo su morada con ellos en la persona de Jesucristo, y ahora ya no vive en una nube. Cierto que sí, ni tampoco nos muestra una nube. Ahora vemos a Cristo ¿en dónde? En las Escrituras, y vive morando en nuestros corazones a través de la obra del Santo Espíritu de Dios. Pero qué triste a veces leer en las Escrituras que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su propio pueblo le menospreció y le llevó a la cruz. Tú y yo lo llevamos a la cruz, a Cristo, el autor de la vida, que se hizo hombre, que vino al mundo, y el mundo lo rechazó y no encontró ni siquiera un lugar donde nacer. Ese verbo, ni siquiera donde reclinar su cabeza, y al final terminó siendo levantado y crucificado allí en una cruz, como si la tierra misma lo aborreciera. Fue rechazado, fue cortado de los hombres, y el sol escondió para él su luz, mi hermano. Y él sabía esto, él venía a esto. Él abandonó su gloria, como dice Filipenses, y vino a humillarse, haciéndose hombre por ti y por mí, mi hermano. Así lo hizo. ¿Y todo esto para qué? Para manifestar su amor y misericordia hacia nosotros, pecadores, enemigos de Él, que le odiábamos. Este es un amor que no podemos comprender, mi hermano. Es un amor incomprensible. Y Cristo haya tomado nuestro lugar cuando nosotros le odiamos, y vivió una vida santa y sin pecado, y tomó forma de hombre, y llevando en su carne nuestra enfermedad, nuestro dolor y nuestros pecados. Y ahí en la cruz le escuchamos decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él fue de todo, Padre de todo, para venir como un pecador. Y aquí vemos al justo muriendo por los injustos, mis hermanos. ¿Sabes cómo se llama eso? Navidad. Eso se llama Navidad. Eso es Navidad. Si quieres una definición de Navidad, es eso. Es la respuesta de Dios a nuestra rebeldía, a nuestra maldad. Eso es un motivo para celebrar, porque Dios no nos desapareció, sino que mandó a su Hijo a humillarse por ti, por mí, por nuestra rebelación contra Él. Y así responde Dios. ¿Cómo responde Dios? Con amor, con misericordia, enviando a su Hijo eterno, con el cual ellos tenían y disfrutaban una comunión en la vida eterna, una comunión llena de gracia y de verdad. Y mandó a su Hijo para salvarnos. Y Jesús nos trajo a nosotros vida en abundancia, esperanza de gloria. Yo te pregunto, mi hermano, ¿no debería haber un gozo inefable en Navidad? ¿No debería? ¿Tú sabes quién vino? ¿De dónde vino? ¿Y para qué vino? Eso debería de llenarte gozo en Navidad.
si celebran la Navidad como debe celebrarla. Todos deberíamos de estar gozosos y contentos y decir solo gracias, gracias Dios, gracias por Cristo. Porque esta es la verdadera celebración de Navidad. Te pregunto, ¿tienes otra preocupación? ¿En verdad es en serio que te preocupa la ropa que te vas a poner el 24 y el 31? ¿De verdad? ¿Reformado de verdad? ¿En verdad te preocupa? ¿Que el calzado, que la comida, que no tienes el regalo para el niño? ¿En verdad te preocupa eso? Yo espero que sea un chiste. Yo espero que sea un chiste. Porque tu mayor preocupación fue saldada en la cruz. Fue saldada en la cruz. Deberías de preocuparle entonces cada vez que el mundo recuerde la Navidad, que tú recordar eso que pasó en la cruz. Porque esa es la verdadera Navidad. Esa es la verdadera Navidad, mis hermanos. Así que hasta aquí hemos visto que Jesús, el eterno presidente, coexistente con el Padre, que moraba en una eterna comunión de amor con Dios, que es autoexistente, que vino al mundo para darnos vida y vida en abundancia, gratis, llena de gracia, llena de verdad. Esa es la luz que se manifestó a nuestras vidas y a todo el mundo. Y esta es la verdadera historia de Navidad, que espero que se celebre cada Navidad. Esta es la verdadera historia de que el Verbo, Dios, se hizo hombre por ti y por ti, con un amor tremendo. Ahora, ¿y esto qué implica para nuestras vidas? ¿Esto qué implica? Fácil. ¿Te imaginas que Jesús no es Dios? ¿Quién podría pagar nuestros pecados? 50,000 y 10,000 hombres, ¿quién? Bueno, no se puede. Solo Dios puede satisfacer la ira de Dios. Más nadie. Más nadie. Solo Dios. Por eso ese tema de los testigos de Jehová, que es arrianismo, por allá en el siglo 300, ellos negaban la deidad de Cristo. Ellos decían que Jesús no podía ser Dios, que era una criatura grande, sí, lo mejor de todo, pero Dios no. Y Atanasio de Alejandría se levanta y le dice: si Él no es de la misma esencia o sustancia de Dios, entonces estamos todavía en nuestros pecados y estamos sin esperanza en este mundo. Era necesario de que Dios se encarnara y viniera a morir por ti, porque si no, estuviéramos todos donde saben ustedes que estuviéramos. Allí era necesario que ese Salvador fuera Dios, fuera un ser divino. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Para siempre. Para siempre. Y Pablo nos dice en Romanos que a través de él fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante que es la redención que es en Cristo Jesús. Nos dice Pablo, era sumamente necesario que Jesús fuese Dios para poder expiar completamente nuestra deuda. Era necesario. Así pues, el que estaba con Dios era Dios y es Emmanuel con nosotros. Todos saben qué significa Emmanuel, ¿cierto que sí? Así que nuestra actitud y el llamado, iglesia, es a darle gracias a Dios en todo, porque el que nos ayuda es poderoso.
para salvar. Nosotros somos grandes pecadores, pero en Jesucristo tenemos un gran y super salvador. Grande. Él es una fuerte piedra angular capaz de soportar el peso del pecado del mundo. Y gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz, ahora somos llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, se les dio potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Y quiero que entiendas hoy, mi hermano, que no hay esperanza, ni paz, ni consuelo, ni amor, ni promesa, ni confianza para el futuro de Papá Noel. Ahí no está. Ahí no está. No hay ningún valor duradero en cualquier regalo que puedas recibir, ni ningún sentimiento que te puedan expresar por más bonito que sea, ni ningún adorno, ni ninguna comida, ni ninguna celebración familiar, ni ninguna luces, ni ninguna canciones. Nada de eso te puede levantar, nada de eso puede levantar un alma abatida hacia un gozo eterno y permanente. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo. Tú necesitas paz para con Dios. Tú necesitas ser justificado delante de Dios para no perecer en el infierno. Tú necesitas a un abogado que te defienda en esa corte celestial. Lo necesitas. Tú necesitas a alguien que te ofrezca vida para tu muerte espiritual. Necesitas a Cristo. Todo eso lo vas a encontrar en una sola persona y es en Cristo. Solo en Cristo. Cristo es el regalo de Dios en esta Navidad para nosotros. Es Cristo, es Cristo. Y esta es la verdadera historia que necesitas entender. Que Dios se hizo hombre. Aquí tienes, mi hermano, un resumen, una representación de la verdadera Navidad contada. Sin pesebres, sin ángeles, sin pastores, sin María, sin niño Jesús. Porque todo esto son falsas realidades a la luz de la eterna gloria de aquel que descendió de los cielos para darnos vida. Y tú puedes creer en María si quieres, puedes creer en José si quieres, en ángeles, en lo que tú quieras, mi hermano. Pero solamente creyendo en Cristo Jesús es que podrás tener comunión con el Padre. Solamente creyendo en Jesús, el Dios preexistente, coexistente y autoexistente que resplandece al mundo. Solo Cristo, solo Cristo, solo en Cristo hay vida, mis hermanos. Solo Cristo. ¿Se acuerdan del pasaje de las enramadas de Pedro? ¿Se acuerdan? Que Pedro estaba como ahí medio asustado y le dice: Señor, voy a preparar una enramada porque para ti, para Moisés y para Elías. Y dice Marcos, es que estaba espantado. Así lo dice. Y después cuenta el relato que vio una sombra, ¿cierto? Y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Y luego, cuando ya ellos están conscientes, cuando ya no vieron a más nadie, dice el texto que vieron solo a quién, a Jesús. A Jesús. Así que solo a Cristo que tienen de mirar en esta Navidad. Solo a Cristo. Solo a Cristo. Solamente es creer en su nombre que puede ser salvado. Solo en Él. Pastor, es creer en su nombre, es creer en la plenitud de su persona, creer que Él es su Salvador, creer que Él se revela en las Escrituras, creer que Él vino, se hizo hombre para redimir tu pecado y el mío. Eso es creer en Jesús, y esta es la razón por la cual Juan escribe esta preciosa historia de Navidad, y él nos dice estas cosas, os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer podráis tener vida en su nombre. En su nombre. Juan lo deja muy claro aquí, que Cristo, el que habita en la gloria, entró en un mundo caído y pecaminoso, rodeado de pecadores, por tentaciones, para mostrar su gracia y su verdad, ese amor increíble de Dios. Aquí tienes una historia de Navidad, aquí tienes una razón
para celebrar esta Navidad. Aquí tienes una razón para decir únicamente, Señor, gracias, gracias y gracias. Y esta es la belleza que se encuentra en la hermosa historia de la gloria al pesebre.